Normalmente tenemos que estar, digamos, como a las 6:30 y las 7 en el lugar donde se va a trabajar. Tenemos que llegar a esa hora para tratar de evitar el tráfico. Que digamos que a esa hora no hay mucho tráfico, pero después como de 2 o 3 horas es que la gente empieza a despertar. Que normalmente se van al trabajo entre las 8 y 9. La temperatura varía mucho, pero normalmente a esa hora está muy frío, ya que nos toca trabajar cerca del mar, porque siempre estamos en lugares cerca de la bahía de San Francisco, California. Depende mucho del trabajo, pero normalmente lo que hacemos primero es medir y marcar dónde van a ir las líneas. Ya dependiendo del trabajo, algunos son más fáciles, más rápidos y algunos se toman mucho más tiempo dependiendo qué tan específico sea el papel o digamos los planos que vamos a seguir. Cuando estamos marcando en distancias cortas o cosas que nada más son derechas, líneas solamente que son derechas, normalmente las marcamos con ese hilo que se ve al que le decimos snap. Le ponemos gis y le damos un estironcito para que se recalque. Cuando estamos marcando distancias largas, normalmente usamos un cable, ya que este cable se extiende por 500 pies, que aproximadamente serían 152 metros. Bueno, y también usamos este cable porque a veces necesitamos hacer o marcar líneas que se curvean, ya que marcamos estas líneas con un spray. La rueda que trae en la mano izquierda se utiliza para medir qué tanto vamos a pintar, ya que los planos piden ciertas distancias dependiendo del proyecto. Si es que se va a pintar el mismo día, que no siempre es el caso, pero a veces son proyectos pequeños, limpiamos la carretera quitando la basura con una sopladora. Normalmente solamente es polvo lo que está obstruyendo el camino. Después comienza el proceso de pintar. Cuando son distancias largas se utiliza esa máquina que se mira ahí, que se puede manejar y también porque se puede llenar con más pintura. Así cubre distancias más grandes y simplemente para evitarte la fatiga. A veces se acomodan o se pueden acomodar los conos antes de pintar, pero normalmente vamos poniendo conforme va pintando, ya que este tipo de pintura se seca muy rápido dependiendo el clima y no necesita más de, digamos, 1 minuto o 1 minuto y medio. Y no son siempre carreteras nuevas. A veces tenemos proyectos donde solamente necesitan que refresquemos las líneas para que se miren bien otra vez. Los ingenieros deciden que no necesita cambios y simplemente lo único que tenemos que hacer es hacer que las líneas se miren nuevas otra vez. Cuando se necesita hacer un cambio o mover algún tipo de flecha o alguna línea, utilizamos un tractor y una barrendera para eliminar esas líneas y después volverlas a marcar para poderlas pintar después. No siempre llevamos el tractor y la barrendera, entonces a veces quitamos la pintura con este tipo de máquina que se empuja de solamente una persona. Es más difícil y tardas más, pero lo bueno de este tipo de máquinas es que puedes entrar en lugares más pequeños donde el tractor no cabe. Empujar este tipo de máquinas en carreteras que están planas o carreteras que no están tan empinadas es fácil. Se convierte ya en algo más difícil cuando tienes que empujarla en carreteras que están muy inclinadas. Antes de empezar a pintar en carreteras que están viejas, ponemos una capa de primer, que esto le sirve para que la pintura se pegue mejor al concreto viejo. Para pintar el paso de peatones utilizamos esta máquina. A esto le llamamos zapato. En el trabajo tiene 3 jets de la parte de atrás y tiene 3 en la parte de adelante para mantener el zapato caliente, ya que si alguno de esos se apaga, se enfría y no se puede abrir. Ese de ahí es para mantener la pintura del contenedor caliente, ya que pasa lo mismo. Si se enfría, no abre. Este tipo de pintura se llama termoplástico y debe de estar a 480 grados Fahrenheit más o menos, porque si no está a esa temperatura no se pega bien al piso. Al pintar un pase de peatones, lo normal es que se pinten las líneas de en medio
y al final pintar las líneas que están a los lados, simplemente para darle una estética y que se mire bonito, ya que deja esas rayas y gotas al terminar de pintar la raya. Por eso le pone la raya al final, la que va a los lados. A veces unos pases no llevan rayas a los lados y lo que hacemos es poner un tipo de cartón que se usa en el roofing y lo ponemos al final de las líneas para que se mire que no deja gotas. La mayoría del tiempo utilizamos pintura blanca para todo tipo de trabajo. Las únicas veces que utilizamos pintura amarilla es cuando es en una zona que está cerca de una escuela. Cuando estamos haciendo este tipo de trabajo no podemos bloquear toda la calle, o sea, no podemos pintar todo de solo una vez. Lo que hacemos es que cerramos la mitad de la calle y tenemos 2 personas cuidando el tráfico de los 2 lados. Así evitamos que la carretera se congestione y también tipos de accidentes como choques, ya que han habido casos en los que sí han pasado choques, pero no por nuestra culpa, sino simplemente conductores distraídos que por más conos que tú pongas en la carretera, aún así van a ocurrir accidentes. Además de los pases de peatones, también pintamos las letras como los stops o altos y todo tipo de, digamos, de dibujos que están en la carretera, ya sean bicicletas o cualquier tipo de cosa que requiera pintura. Para esto utilizamos unas plantillas que miden alrededor de 8 pies o 2,5 metros. Después de que se pinta o de que se le pone la pintura encima, rejuntamos esa plantilla y luego la arrojamos arriba del camión, donde tenemos unas tablas en las que están 2 personas que le quitan la pintura con una espátula y esa pintura se la vuelven a echar al tanque que está incorporado en el camión para que se vuelva a deshacer y volvamos a pintar con esa misma pintura. En proyectos muy largos este proceso se vuelve muy repetitivo. Aunque hay días que hay tiempo para relajarse, no hacer nada y hasta de tirar barrio. En estas tablas son donde se arrojan las plantillas, donde se limpian y allá donde se ve una tapadera es donde se aventa la pintura que acabamos de quitar de las plantillas. Hay momentos en los que no hacemos nada, nos podemos relajar y hasta de sacar tus inseguridades. A veces el proceso o la parte que cansa más, sorprendentemente, es cuando tenemos que empujar la máquina hacia diferentes lugares, ya que a veces necesitamos pintar algo pequeño en un lugar y luego menearnos a otro lugar. Es fácil cuando el camino está de bajada, cuando se vuelve más un reto es cuando está de subida. Hay temporadas en las que tenemos que trabajar en la noche, ya que hay unas calles que tienen un tráfico tan, digamos que no podemos controlarlo tan fácil y el patrón decide que se hagan ese tipo de proyectos durante la noche, que vendríamos llegando a el trabajo entre las 7 y 8 de la noche y lo terminaríamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Este tipo de lugares son las entradas y las salidas de las autopistas o intersecciones muy grandes o muy transitadas. En esta ocasión donde estamos pintando este paso de peatones fue cerca de la Universidad de Berkeley en California. Tuvimos que hacer ese proyecto de noche ya que es una de las calles más transitadas de la ciudad, porque está cerca de la universidad. Trabajar de noche tiene sus ventajas, pero también necesitas aguantar el frío que empieza entre las 2 y 3 de la mañana. Trabajar a esta hora también te hace recordar que debiste ir a la escuela o empezar un negocio para no tener que estar sufriendo tanto frío. Cuando no estamos haciendo trabajos de pintura de termoplástico, estamos pintando simplemente con pintura normal, fresca, que es la que utilizamos para pintar los estacionamientos, los cuales no requieren mucho procedimiento más que poner cinta al borde de las líneas.
O a veces pintamos carreteras con ese tipo de pintura, dependiendo lo que pida el ingeniero de la ciudad. No requiere mucho procedimiento, esto es fácil y lo único es que este tipo de pintura se seca un poco más lento que la de termoplástico. Tenemos de varios colores para pintar todo tipo de banquetas, roja, amarilla y azul, y hasta la blanca. Cada color significa algo diferente. También hacemos proyectos diferentes, como este tipo de pintura que está haciendo aquí. Es para que los carros no se acerquen mucho al paso de peatones. No sirve siempre, pero los ingenieros piensan que esta es una idea muy buena. Trabajar en la calle te encuentras con cualquier tipo de cosa, a veces con animales, a veces ocurren accidentes casi enfrente de nosotros y nos toca tener que parar el proyecto y decidir si nos vamos a ir o esperar a que los policías decidan si podemos seguir trabajando o no. En este tipo de momentos en los que puedes descansar, hay algunas personas que deciden ser un lamebotas y los que decidimos capturar el panorama para los TikToks. Cuando no hay proyectos para pintar, ya sea con pintura de termoplástico, pintura normal, el patrón decide agarrar proyectos que no requieren ningún tipo de pintura, que simplemente son cosas que hacemos para mantenernos ocupados. Al final de cada día, dependiendo de qué equipo usemos ese día, tenemos que cargar todo para atrás, recoger los letreros que dicen que en la carretera se está trabajando, limpiar las trocas, poner todo en su lugar y mantener que todo no se salga volando de la troca, porque siempre estamos trabajando en lugares muy lejos, ya que nos tomamos 1 o 2 horas de camino. Y en el camino para atrás han pasado accidentes en las que se salen cosas de la troca, entonces necesitamos mantener las cosas, las máquinas amarradas. Y al final no queda más que simplemente grabar TikToks.